Mi padre me culpó por su divorcio y me dijo, bueno para nada. Me reemplazó por el genio abogado de su nueva esposa. Pero ella le robaba todo a sus espaldas. Ahora que está solo y arruinado, me llama, hijito. Pero le tengo una sorpresa. Cuando mis padres se divorciaron, mi vida cambió para siempre. Mi padre no solo estaba destrozado, también me culpaba a mí. Si hubieras hablado con tu madre, si me hubieras defendido, no estarías solo. Me decía con rencor. Nunca me apoyaste, igual que ella. Eres un bueno para nada. Al principio, pensé que era solo el enojo del momento, pero los días pasaban y su resentimiento crecía. Una noche, después de otra discusión con mi madre, mi padre explotó. Su cara estaba roja, los ojos llenos de furia. Y entonces lo soltó. Tú fuiste la peor decisión que tomé en mi vida. Perdón. ¿Qué? Me quedé helado. Tú no eres mi hijo. Mi verdadera familia es mi hermana. Ella es la única que siempre estuvo conmigo. No quiero volver a verte. Bam. Así, sin más. Sin un poco de drama previo. Sin una advertencia. Simplemente me borró de su vida como si nunca hubiera existido. Intenté pensar que era un arrebato del momento. Que lo había dicho sin pensar. Pero con los días, su frialdad solo se hizo más fuerte. Intenté hablar con él. Intenté arreglar las cosas. Nada. No me contestaba los mensajes. Si me veía en la calle, miraba hacia otro lado. A veces, cuando pasaba por su casa, me enteraba de que estaba ahí, pero simplemente no abría la puerta. Pasaron semanas, meses, años, y entonces me enteré de algo. Se había vuelto a casar. No me invitó, ni siquiera me lo mencionó. Me enteré porque vi las fotos en Facebook. Pero eso no fue lo peor. Con su nueva esposa llegó su hijastro. Miren, no me malinterpreten. No tengo problemas con la gente que estudia derecho. Pero este tipo era la peor combinación posible. Un abogado con aires de grandeza. Un servidor público que cobraba por no hacer nada. Y un tipo que, encima, había conseguido un atestado psicológico falso para seguir cobrando su sueldo sin trabajar durante meses. En otras palabras, un parásito con traje. Pero para mi padre, era el mejor. Míralo. Es abogado. Gana bien. Tiene un futuro brillante. No como tú, que eres un bueno para nada. Este sí es un hombre de verdad, no como otros que conozco. Cada vez que hablaba de él, se le llenaba la boca de orgullo. Mientras a mí, me ignoraba por completo. Si alguna vez intenté hablar con él, la conversación siempre terminaba igual. Tienes que aprender de tu hermano. A lo mejor si hubieras hecho algo con tu vida, te respetaría más. ¿Por qué no buscas un trabajo de verdad? Ah, perdón. ¿Y qué hace exactamente tu hijo modelo? Porque hasta donde yo sé, lo único que hace es recibir un sueldo mientras ve Netflix en su casa. Pero claro, para mi padre, él era el hijo perfecto. Y yo simplemente ya no existía. Si alguna vez pensé que las cosas no podían ponerse peor, me equivoqué. Porque no solo mi padre me ignoraba, no solo me había reemplazado, sino que se aseguró de que yo lo supiera. La primera vez que lo vi después de su boda, intenté ser cordial. Hola, papá. ¿Cómo has estado? Su respuesta fue mirarme de arriba abajo con cara de asco. ¿Todavía sigues con esa ropa barata? Bueno, qué lindo verte también, supongo. Pero esto era solo el comienzo. Cada vez que lo veía, encontraba una nueva forma de humillarme. Si íbamos a una reunión familiar, hablaba como si yo no estuviera allí. Miren a este muchacho, siempre con la misma actitud mediocre. No como mi hijo, el abogado. Él sí sabe cómo moverse en la vida. Ah, sí, el gran hijastro, el hombre, el mito, la leyenda, el parásito con traje. Vamos a hablar un poco más de este tipo, porque realmente merece su momento especial. Mi hermano, el genio de las leyes. Primero, vamos a dejar algo claro. Este tipo no era especial, pero si escuchabas a mi padre hablar de él, parecía que había inventado la cura del cáncer. Para él, su hijastro era el hombre más inteligente del planeta. Se graduó de abogado con honores. Tiene un trabajo en el sector público, con un excelente sueldo. No como otros que conozco, que no han hecho nada con su vida. Perdón, ¿qué sueldo? Porque lo único que hacía era cobrar sin mover un solo dedo. Para que se den una idea de su éxito. Rombo Azul Pequeño trabajaba en el sector público, donde nadie lo podía despedir.
Rombo Azul Pequeño había conseguido un atestado psicológico falso para seguir cobrando sin ir a la oficina. Rombo Azul Pequeño literalmente pasaba sus días viendo Netflix en su casa, pero cobrando más que alguien que trabajaba 12 horas al día. Ah, pero para mi padre, él era un ejemplo a seguir. No importaba la ocasión. No importaba si estábamos en una reunión familiar, en un cumpleaños, en una cena. Siempre encontraba la forma de recordarme que yo no valía nada. Y lo peor era que lo hacía con una sonrisa. Un día, en una comida familiar, estaba sirviéndome un poco de carne cuando mi padre soltó. No entiendo por qué comes tanto. No tienes el éxito de mi hijo abogado, pero sí tienes su hambre. La gente se quedó en silencio. Yo tragué en seco. Pero él solo se rió. Y, por supuesto, su hijastro también. Intenté alejarme, pero él no me dejaba en paz. No bastaba con ignorarme. No bastaba con humillarme. Cada vez que me veía, encontraba una forma de hacerme sentir menos. Si hubieras estudiado algo útil, a lo mejor serías alguien en la vida. Tu hermano ya tiene estabilidad, casa propia, auto, y tú. No me sorprende que tu madre se separara de mí, con un hijo como tú. Ese último comentario me dolió más de lo que admito. Pero, como siempre, me quedé callado. Hasta que un día, decidí que ya no más. El momento exacto en el que supe que jamás me vería como su hijo fue el día de su cumpleaños. No me invitó, pero mi tía insistió en que fuera. Es tu padre, después de todo. Así que fui. Me paré en la puerta con un regalo en las manos. No era gran cosa, pero era algo que sabía que le gustaba. Cuando abrí la puerta y entré al salón, lo primero que vi fue una gran pancarta en la pared. Feliz cumpleaños, papá. Te amamos. Con cariño, tu esposa y tu hijo. Sí, tu hijo. No sus hijos. No su familia. Solo uno. Y no era yo. Lo peor es que no fue solo la pancarta. Mi padre estaba sentado en un sillón, rodeado de gente, riendo. Cuando me vio entrar, ni siquiera se levantó. Ni una sonrisa. Ni un gesto de bienvenida. Solo me miró con indiferencia y dijo: «Ah, eres tú». Me quedé ahí parado, con el regalo en la mano. «Feliz cumpleaños, papá». Silencio. No dijo gracias. No sonrió. No hizo el más mínimo esfuerzo por fingir que le importaba. Solo tomó el regalo de mala gana, lo dejó a un lado, y siguió hablando con otra persona. Fue en ese momento que entendí la verdad. No importaba cuánto intentara. No importaba cuánto deseara que todo volviera a ser como antes. Para mi padre, yo ya no existía. Y si eso es lo que quería, bueno, que así sea. Después de todo esto, me alejé por completo. Corté contacto. No le volví a escribir. No intenté verlo. Y él tampoco hizo el más mínimo esfuerzo en buscarme. Para él, su familia estaba completa. ¿Y saben qué? Me convencí de que jamás volvería a necesitarme. Hasta que la vida le demostró lo contrario. Ahora que lo pienso, ¿ustedes creen que hice bien en alejarme? ¿O debí haber intentado algo más? Los años pasaron. Yo seguí con mi vida, sin contacto con él, sin buscarlo, sin pensar demasiado en lo que hacía. Mi padre tenía su familia perfecta y su hijo exitoso. Para él, yo ya no existía. Y, sinceramente, yo ya me había acostumbrado a la idea. Hasta que un día, mi tía me llamó. ¿Supiste lo que pasó con tu papá? No tenía idea. Y cuando me lo dijo, me costó creerlo. Todo empezó con la pandemia. Mi padre nunca confió en los bancos. Siempre decía que era más seguro guardar dinero en efectivo en casa, por si algún día tenía una emergencia médica. Así que, durante años, fue acumulando dólares en su casa, guardados en un escondite secreto. También tenía una cuenta de inversión. No tocaba el dinero, solo vivía con su sueldo y su pensión, confiando en que su inversión crecía mes a mes. Pero lo que él no sabía era que su esposa llevaba años robándole. Ella tenía acceso a su cuenta de inversión y, sin que él lo supiera, sacaba el dinero de los rendimientos y lo transfería directamente a la cuenta de su hijo. Poco a poco, sin que él se diera cuenta. Años de trabajo, años de ahorro, todo estaba desapareciendo, centavo a centavo. El día que descubrió la traición, era un día normal, hasta que mi padre despertó a las 2 de la mañana, y su esposa no estaba. No estaba en la cama, no estaba en la cocina, no estaba en ningún lado. Primero pensó que estaba en el baño, pero cuando la buscó, encontró una carta sobre la mesa. No me busques. Me cansé de esta vida. No quiero volver a verte. Así, seco,
Frío. Mi padre se quedó en shock. Pero lo peor no era la carta. Lo peor era que, cuando fue a revisar sus ahorros en efectivo, descubrió que su escondite estaba vacío. Cada maldito centavo desaparecido. Pero la peor noticia aún no había llegado. Cuando quiso revisar su cuenta de inversión, se dio cuenta de algo extraño. Los rendimientos, los intereses, no estaban ahí. El dinero base estaba casi igual que hace años. Llamó al banco de inmediato. Y ahí fue cuando descubrió la verdad. Durante años, su esposa había estado desviando el dinero a la cuenta de su hijastro. Poquito a poquito, sin que él lo notara. Cuando mi padre pidió congelar la cuenta, le dijeron que no tenía sentido. Porque, para colmo, la empresa donde tenía su inversión había quebrado. La empresa se vino abajo y se llevó su dinero con ella. Como muchas compañías, no sobrevivió a la crisis del COVID. Miles de inversores perdieron su dinero, incluyéndolo a él. Su plan de retiro, su seguridad, su futuro. Se esfumó de la noche a la mañana. Ahora no solo no tenía ahorros. No tenía nada. Lo único que le quedaba era su departamento y su pensión. Pero incluso su departamento no estaba a su nombre. Años atrás, lo compró, pero lo puso a nombre de su hermana, para evitar que su esposa pudiera reclamarlo en caso de divorcio. Así que, técnicamente, legalmente, ni siquiera era suyo. Si su hermana quisiera, podría echarlo a la calle. De ser un hombre económicamente estable, ahora dependía de una simple pensión. Se quedó sin dinero, sin esposa y sin el hijo perfecto. Intentó recuperar algo, pero ya era tarde. Quiso denunciar lo que su esposa y su hijastro le habían hecho. Pero legalmente, ella no había hecho nada ilegal. Porque él mismo le había dado acceso a la cuenta. Nunca la denunció antes. Nunca sospechó. Y ahora, no podía probar nada. Intentó contactar a su hijastro, pero lo tenía bloqueado en todas partes. El mismo hijo que tanto admiraba, el que llamaba ejemplo de éxito. Simplemente se deshizo de él como si fuera basura. Y su esposa, ni rastro. Y ahora estaba solo. Sin ahorros. Sin esposa. Sin el hijo exitoso que tanto presumía. Solo con una pensión que apenas le alcanzaba. En un departamento que legalmente ni siquiera era suyo. El hombre que me había despreciado. El hombre que me reemplazó. El hombre que me ignoró durante años. Se quedó sin nadie. Y por primera vez en su vida, recordó que tenía otro hijo. Mi tía me llamó y me lo contó todo. Está deprimido. No tiene a nadie. Yo sé que no se portó bien contigo, pero tal vez debas ir a verlo. Mi padre. El mismo hombre que me humilló. El mismo hombre que me trató como basura. El mismo hombre que me reemplazó sin dudarlo. Ahora esperaba que lo ayudara. No sé, ¿qué harían ustedes en mi lugar? Después de tantos años de indiferencia, de desprecio, de humillaciones. Ahora mi padre quería verme. No porque me extrañara. No porque quisiera recuperar el tiempo perdido. Sino porque no le quedaba a nadie más. La primera en llamarme fue mi tía. Tienes que verlo. Está deprimido, ya casi ni sale de la casa. Está viejo y enfermo. Ignoré sus llamadas al principio, pero luego empezó a insistir más. Escucha, el otro día te vio en la calle, al teléfono. Te saludó, pero tú ni siquiera volteaste. Me quedé en silencio, porque sabía que eso no era cierto. Yo no lo había visto. Él nunca me había saludado. Y si algo conocía bien de mi padre, es que si de verdad me hubiera visto, lo último que habría hecho era saludarme. Sabía que mi tía solo quería hacerme sentir culpable. Sabía que intentaba manipularme. Pero aún así, la idea del solo, sin dinero, sin familia, sin el hijo perfecto que tanto amaba, me hizo dudar. Durante años, me ignoró. Me humilló. Me reemplazó. Pero, ¿en serio quería verlo terminar así? No por venganza. No por rencor. Sino porque, después de todo, era mi padre. Tomé la decisión. No porque me sintiera obligado. No porque quisiera reconciliación, sino porque sentía lástima. Fui sin expectativas, sin esperar un perdón, sin esperar un cambio. Solo quería verlo con mis propios ojos. Quería ver en qué se había convertido el hombre que me despreció. El edificio era el mismo de siempre. Viejo, pero en buen estado. Ese departamento había sido suyo durante años. Pero legalmente, no estaba a su nombre. Lo había puesto a nombre de su hermana para evitar que su esposa lo reclamara en caso de divorcio. Irónico, ¿no? Evitó que su esposa se lo quitara. Pero ahora era su hermana quien tenía el poder de echarlo en cualquier momento.
Subí las escaleras. Toqué la puerta. Silencio. Toqué otra vez. Escuché pasos lentos. Y cuando la puerta se abrió, casi no lo reconocí. Mi padre ya no era mi padre. Siempre había sido un hombre fuerte, orgulloso, de esos que caminan con la cabeza en alto, sintiéndose por encima de todos. Pero el hombre que tenía enfrente parecía haber envejecido 20 años en 5. Cabello desarreglado, ojeras profundas, la piel más pálida, más delgada. No era el mismo hombre que me humillaba en las reuniones familiares. Era una sombra de lo que solía ser. Me miró por un momento. Parecía sorprendido, como si no creyera que realmente estaba ahí. Yo esperaba que dijera algo emotivo, algo que mostrara que al menos se arrepentía. Pero lo único que salió de su boca fue: tardaste demasiado en venir. Ah, así que así sería esto. Y ahí estaba yo, en la puerta de su departamento, mirándolo, mirando al hombre que un día me dijo que yo no era su hijo, preguntándome: ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? Pasé al departamento, aunque todo seguía igual. Había un silencio extraño en el ambiente. No era el silencio de una casa tranquila. Era el silencio de alguien que ha pasado demasiado tiempo solo. Me senté en el sofá. Él se sentó en su lugar de siempre y me miró con una expresión que no supe interpretar. Me alegra verte. No sé si lo decía en serio. No sé si realmente me extrañaba, o si simplemente se sentía aliviado de no estar solo por un rato. La conversación fue extrañamente normal. Me preguntó por el trabajo, por la familia, por mi vida. No mencionó el pasado. No hubo disculpas, ni intentos de hablar de lo que pasó. Para él, todo era como antes. Como si los años en los que me trató como un extraño nunca hubieran existido. Y entonces, soltó la frase que me dejó helado. Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿verdad? Yo siempre he estado aquí para ti. Por un momento, pensé que había escuchado mal. Pero no, él lo decía en serio. En su mente, nunca me había abandonado. Me costó encontrar las palabras. Durante años, esperé que me dijera algo así. Pero ahora que lo hacía, era demasiado tarde. No porque lo odiara, no porque quisiera vengarme, sino porque algo se había roto entre nosotros, y ya no se podía arreglar. Era mi padre, y pese a todo, una parte de mí todavía lo quería. Pero el amor no siempre es suficiente para reconstruir lo que el desprecio destruyó. Después de un rato, me levanté. Bueno, fue bueno verte. Él sonrió con tranquilidad. Ven cuando quieras, hijito. Sentí un nudo en la garganta, porque sabía que, aunque lo viera de nuevo, ya nunca volvería a ser como antes. Salí del departamento con una extraña sensación en el pecho. Ni alivio, ni enojo, ni tristeza. Solo la certeza de que, aunque seguía siendo mi padre, nuestra relación ya no existía. ¿Ustedes creen que hay cosas que realmente pueden repararse? ¿O hay relaciones que simplemente se rompen para siempre? Caminé unas cuadras sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No sentía enojo. No sentía alivio. Solo una extraña sensación de vacío. Mi padre seguía siendo el mismo. No había cambiado. No pidió disculpas. No intentó explicarse. No reconoció lo que hizo. Y eso era lo que más me dolía. No esperaba un abrazo, ni lágrimas, ni un «te extrañé». Pero al menos, hubiera querido escuchar algo real. Me detuve en una esquina y miré al suelo. ¿Por qué fui? ¿Qué esperaba encontrar? Tal vez una parte de mí seguía buscando a ese padre que nunca tuve. Ese que me protegiera, que me apoyara, que me llamara hijito, y realmente lo sintiera. Pero él nunca fue así. Y ya no podía engañarme pensando que algún día lo sería. No lo odiaba. No le deseaba mal. Pero tampoco podía seguir aferrándome a la idea de que nuestra relación podía salvarse. Algunas cosas simplemente se rompen. Y no importa cuánto quieras repararlas. Nunca vuelven a ser como antes. Respiré hondo y seguí caminando. Esta vez, con una certeza en la mente. A veces, el amor no es suficiente para mantener a alguien en tu vida. Y eso, por mucho que duela, está bien. Unos días después de aquella visita, mi tía me envió un mensaje. Me decía que mi padre estaba muy feliz de haberme visto, que se notaba más animado desde ese día y que quería organizar una cena familiar algún fin de semana para juntarnos. Leí el mensaje un par de veces antes de responder, porque la verdad es que durante años hicieron cenas y reuniones familiares, celebraron navidades, cumpleaños, encuentros con amigos.
pero nunca me invitaron. Porque yo era el pobre, el que no había triunfado, el hijo que no tenía valor en la familia. Pero ahora, que están viejos y solos, se acuerdan de que tienen un hijo. Le di las gracias por el mensaje, pero no le confirmé nada. No es que odiara a mi padre. Hace mucho tiempo que dejé de sentir odio por él. Pero también entendí que el amor no nace de la nada. El amor se cultiva, se fortalece con la cercanía, con la preocupación, con el simple hecho de hacerle sentir a alguien que forma parte de tu vida. Y mi padre nunca hizo eso conmigo. No reconstruimos ninguna relación. No porque no hubiera oportunidades, sino porque simplemente ya no había cómo hacerlo. Después de años de desprecio, de humillaciones, de ausencia emocional, no quedaba nada sobre lo que construir. A veces lo visito por educación, paso a verlo cuando puedo, pero ya no hay cercanía. No hay conexión. La relación sigue siendo tan superficial como aquel primer día que volví a su casa. Hace poco, mi tía me comentó que mi padre volvió a salir con alguien. No me sorprendió. Siempre ha sido así. Siempre buscando a alguien que cuide de él. Pero como en todas sus relaciones, el centro de todo es él. Lo que necesita, lo que quiere, lo que espera que los demás hagan por él. Y, como siempre, sin dar nada a cambio. Porque mi padre nunca trata a nadie con amor, solo con manipulación. Y por eso, todas sus relaciones están condenadas al fracaso. Pero esta vez, hubo algo diferente. Hace poco, en una de mis visitas, él me miró con su sonrisa despreocupada y dijo algo que, sinceramente, no esperaba escuchar. Sabes, hijito, con los años, uno aprende a valorar lo que tiene. Lo miré por unos segundos. No supe si lo decía con sinceridad o si era solo una frase vacía para hacerme sentir algo. Pero fue en ese momento cuando decidí darle mi respuesta final. Saqué mi teléfono, busqué una foto y se la mostré. Era una foto de una cena familiar. No la suya, la mía, mis amigos, mi pareja, la gente que me rodea, personas que realmente me hicieron sentir parte de algo. Sí, papá, es verdad. Uno aprende a valorar lo que tiene. Él miró la foto en silencio. No dijo nada, pero vi en su rostro una pequeña sombra de incomodidad. Tal vez, por primera vez en su vida, entendió algo. No sé si fue tristeza, no sé si fue arrepentimiento, pero por primera vez, se quedó sin palabras. ¿Qué puedo decir? Si hay algo que aprendí con él, es exactamente lo que no quiero ser. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete a Ecos de Historias para más relatos como este. Cada historia es una oportunidad para ver la vida desde otra perspectiva, para cuestionarnos, para sentir. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que algunas relaciones pueden repararse? ¿O hay lazos que simplemente se rompen para siempre? Y si te gustó este relato, déjame un like. Así sabré que quieres más historias como esta. Nos vemos en la próxima historia.